Pues aquí en una operación de estómago abierto en esta portátil, es una portátil basada en un Core i7-8650U. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar la unidad mecánica o el disco duro por una unidad sólida. Ya extirpamos, bueno, ya quitamos la unidad mecánica, el disco duro es de 500 GB y vamos a sustituirla por una unidad sólida de 480 GB. Alguien dirá, como que bajaste, ¿no? De 500 a 480. Este es el formato en el que vienen estas unidades sólidas, 480 y otras de 512. Es muy raro, muy poco común que haya unidades sólidas de 500 cerrados. En este caso de esta marca es de 480 GB, pero aquí el objetivo es optimizar el rendimiento, hacerla más rápida. Es decir, independientemente de que tenga casi la misma capacidad de almacenamiento, lo que no es igual es la velocidad de lectura y escritura de esta con respecto a la otra, y en qué va a repercutir o en qué va a impactar el mejorar la velocidad de lectura y escritura de la computadora a través de esta unidad. Pues una máquina más rápida, más potente, se puede decir de manera general, que realmente es más rápida, más ágil, la apertura de las aplicaciones, el desempeño del sistema operativo, el mismo inicio del sistema operativo y apagado serán mucho más rápidas. Es decir, el equipo se volverá mucho más rápido. Y ocupo este espacio mostrándoles este cambio para pues aclararles algunas dudas que seguido me llegan. Oye, he oído que cambiarle la unidad sólida, que ponerle que por cierto luego dicen disco duro sólido, no es disco duro, realmente este no es un disco duro. A este se le llama disco duro, este sí es un disco duro, porque dentro aquí si le quitáramos este embalaje, sí tiene un disco, hay un disco dentro, es un disco duro. Este no tiene disco, esta es una unidad, esta es una tarjeta impresa con circuitos, con chips. No hay un disco, como tal no hay un disco, por tanto no es un disco. Se le conoce como disco sólido para referenciar, pero realmente no es correcto, ¿no? Esa es una unidad sólida. Entonces me dicen que, oye, que he oído por ahí que debe tener unidad sólida, que cambiarse, lo que es mejor, que para qué. Realmente, ¿por qué mejora? ¿Por qué aumenta la velocidad? Tiene que ver, como se lo dije hace unos momentos, con velocidades de lectura y escritura. Mientras un disco duro como este, más o menos su tasa de lectura, o su tasa básicamente la tasa de lectura ronda los 120 a 150 megabytes por segundo. Una unidad sólida como esta, que es algo básico, estará más o menos entre los 450 y 500 megabytes por segundo. Entonces estamos hablando de casi lo triple, ¿no? 150 ponga usted contra 500, más de 3 veces más rápido la lectura y la escritura en una unidad de estas con respecto a un disco duro mecánico. Y por ende, obviamente al mejorar la tasa de lectura y escritura, obviamente el desempeño del equipo será mucho mejor, mucho más rápido. De ahí que las computadoras con unidad sólida ya de fábrica y todo, siempre será una computadora rápida, una computadora más rápida, más veloz. Y si alguna computadora se hace este tipo de intercambio, este tipo de actualización, de optimización, es algo bastante interesante, algo bastante bueno, porque vamos a desechar tecnología antigua, que sería un disco duro vil, un disco mecánico, y sustituirlo por algo más, tecnológicamente hablando, más actual, ¿sí? Y obviamente es por eso que ya mucha gente sabe y percibe una mejora en su computadora al intercambiarlo por una unidad sólida. Pero entonces esto es respondiendo, repito, a varias preguntas que continuamente me hacen, que por qué mejora, que sí es cierto que es mejor. Es mejor, claro que es mejor, por la razón que les comento, ¿no? Que mejoramos tasas de lectura y escritura. Otro beneficio que van a percibir también o se va a reflejar va a ser un poquito más de durabilidad de batería, posiblemente en algunos equipos. ¿Por qué? Pues porque un disco mecánico, ¿sí? Un disco duro, pues al tener una función mecánica, realmente al tener ese tipo de tecnología, ese tipo de construcción, puede llegar a consumir un poco más de batería, un poco más de corriente, ¿no? Y la unidad sólida va a consumir menos. Puede ser que llegue a percibir el usuario una mejor autonomía, un poquito más de tiempo de durabilidad de la batería, y entonces eso también es beneficioso. Ahora, no este es el único formato que existe, ya que repito, aprovecho para comentarles esto, las preguntas que me hacen. No es el único formato que van a encontrar. Este es el formato más antiguo, de hecho, de unidad sólida,
que es por conexión SATA. Hay unidades, no tengo uno a la mano aquí, pero hay unidades de almacenamiento sólido que son otra interfaz completamente. Son una tableta, lástima que no tengo uno a la mano para mostrárselos. Es una tableta, se les conoce como NVMEs, o se les conoce como también unidades PCI Express, y de hecho ya no se conectan de la misma manera, ya no se conectan a la interfaz SATA, ya no tienen este factor de forma, son pequeñitos, realmente son como una memoria RAM, ¿sí? Y ese tipo de unidad todavía es más avanzada y más rápida. Así que dentro de las unidades sólidas no es nada más unidad sólida y ya, no es nada más, no es lo mismo, pues. Dentro de las unidades sólidas hay distintos tipos de velocidad. ¿De velocidad de qué? De lo que les comento, lectura y escritura. Les comenté que una unidad de estas más o menos tiene una tasa de lectura de unos 500 megabytes por segundo. 500, otra vez se los comento, con respecto a 150 que más o menos una unidad mecánica llega a leer. Entonces imagínense, ahora 500, hay actualmente, lo más rápido que podemos encontrar actualmente al momento de que emito este video es, por ejemplo, el PCI Express 5.0 ya, que es en computadoras sumamente actuales, muy recientes, prácticamente 2024 mismo, ¿sí? Que ya pueden inclusive ser compatibles con la tecnología PCI Express 5.0, por ejemplo, los Ryzen serie 7000, entre otros, y obviamente también el equipo, la computadora tiene el puerto para poder ser compatible con unidades 5.0 o PCI Express 5.0. En ese tipo de unidades encontramos, escuche usted, hasta tasas de 12.000 megabytes por segundo. Por ejemplo, en el PCI Express 4.0 encontramos hasta de 7.500 megabytes por segundo. Entonces, imagínense cuánto avance tecnológico. Si esta de por sí es 3 veces más, esta que acabamos de colocar, una unidad sólida SATA, es 3 veces más o más de 3 veces más rápida que un disco duro tradicional, pues imagínense a 500 megabytes por segundo, imagínense actualmente con 12.000 megabytes por segundo. Estamos hablando que todavía es ahí 24 veces más rápida esa unidad sólida NVMe PCI Express 5.0 que todavía esta unidad sólida, ¿no? Entonces, obviamente un equipo así es un equipo sumamente rápido, sumamente veloz, se beneficia mucho, repito, en la apertura de las aplicaciones, de los programas, el inicio del mismo sistema operativo, y ya más que en ese escenario donde lo perciben demasiado es el usuario, por ejemplo, a la hora de manipular archivos de video, por ejemplo, en edición de video, archivos de video o de imagen muy pesados. Imagínese usted un video de 900 gigabytes, ¿no? por un ejemplo, de 500 gigabytes, 900 gigabytes, casi un terabyte, que pese un video, hacerlo entre unidades de esa velocidad, a lo mejor copiar de un lugar a otro, ¿sí? Un ejemplo, pues imagínense, en ese tipo de unidades se copia así, ¿no? A esa velocidad, a una velocidad como esta unidad sólida misma también, pues es 24 veces más lento, ¿no? E imagínense que si su computadora, ¿no? Una computadora actual, transferir de una unidad a otra o de un lugar a otro, ¿sí? De una carpeta a otra, transferir un video, por ejemplo, de 500 gigabytes en los editores de video, en edición de video, transferir tarde, imagínense que una computadora de esas con una unidad sólida PCI Express 5.0 tarde una hora en hacerlo, ¿no? Transferir un archivo tan pesado como ese, una hora. Imagínense una computadora con una unidad como esta, pues va a tardar no una hora, va a tardar 24 horas, un día. Imagínense la gran diferencia y el beneficio que puede impactar en usuarios de ese estilo, ¿no? En edición de video y en muchas otras aplicaciones que puede mejorar tanto ya el tener ese tipo de tasa de lectura y escritura en las unidades sólidas. Ahí les dejo el dato, señores, en relación a las unidades sólidas. Aproveché que se tiene que cambiar esta, ya quedó aquí montadita, ahora vamos a poner tornillera, cerrar y instalar sistema operativo. Ahí les dejo el dato, señores. Ya saben, para más preguntas o sobre este mismo tema pueden escribir acá abajo o enviar sus directos como muchos hacen. Ya saben que nada puede estar tan bien que no pueda estar mejor.